Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Palabra del Señor. Y vamos a estar tomando como pasaje base, vamos a estar estudiando como pasaje base la epístola a los Corintios, 2 Corintios 10, 4, 5. Así que ahí ubíquese en su Biblia en la epístola a los Corintios, la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 10. Y es el capítulo 10 de la segunda epístola. Creo que ahí la cita, a ver, vamos a ver si la cita está correcta en esa imagen. Vamos a ver. Sabe que a veces puede haber ahí un vacío. Sí, efectivamente, ahí está. Y ese va a ser nuestro pasaje que vamos a tener como base. 2 Corintios, el capítulo. Vamos a poner los lentes. Y aquí está. 2 Corintios, el capítulo 10, verso 4. Y vamos a estar ahí estudiando la palabra de Dios. Vamos a también tener otro pasaje bíblico que consultar. Pero este va a ser nuestro pasaje bíblico base. Dice la palabra de Dios, la cual leemos con reverencia, en el capítulo 10, verso, vamos a leer desde el verso 1, porque es Pablo quien está dando aquí su disertación, el apóstol Pablo. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo era acusado de que era un libertino, era acusado de que, como él promovía y enseñaba acerca de la gracia de Dios y del perdón de pecados y de la restauración de la vida misma de la persona que era transformada por el poder del Evangelio de Jesucristo, para los judaizantes de sus tiempos eso era pues abandonar las tradiciones, era abandonar los criterios y los paradigmas mentales de ese tiempo. Porque no se olvide que Satanás, el diablo, a través de sus peones religiosos, y Satanás tiene diversos tipos de peones. Hay peones religiosos, peones políticos, hay peones médicos, porque están metidos en organizaciones que tienen que ver con temas disque de la salud, por tomar un ejemplo. Pero tomemos ahí como ejemplo cómo hay esos hijos de las tinieblas que promueven la hormonización de niños para transformarlos y cambiarlos, algo antinatural, disque para que, así como se perciben, no digo muy claramente por la censura de estos siervos de las tinieblas, pero sé que usted me entiende, todos esos médicos que mutilan a las niñas, destruyen a los niños, todo eso es a través de los peones de las tinieblas que constantemente están impartiendo, entre comillas, verdades, están impartiendo pensamientos, están impartiendo argumentos y paradigmas. Y Pablo en su tiempo tenía que enfrentar a los peones religiosos de Satanás. Y él se está defendiendo aquí en este capítulo 10, él está defendiendo su ministerio frente a toda una argumentación contra él que provenía desde las tinieblas. Y Pablo sigue diciendo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Está enseñando a los corintios que aunque estamos aquí vivos, aunque estamos y nosotros interactuamos con este mundo natural,
podemos ver, podemos oír, podemos hablar, podemos saborear las comidas, podemos tocar, utilizar el sentido del tacto. Aunque estamos en este mundo, no andamos según tampoco nuestra naturaleza humana, porque tenemos esta naturaleza adánica. Y sigue diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces ya Pablo adentra a la cuestión de dónde nosotros nos movemos como creyentes. ¿Cómo es que estamos como creyentes nosotros, digamos, incorporados en una batalla, en una lucha espiritual? Y dice, y aunque andamos en esta carne, no militamos, ya no somos parte, seguidores acuciosos de nuestra naturaleza carnal. Porque cuando uno es un hombre natural, una persona natural que no ha conocido o no ha sido por la gracia de Dios y extraído del camino que llevaba hacia el infierno, nosotros vivíamos sometidos ¿a qué? A nuestra naturaleza humana. Vivíamos sometidos a los deseos de nuestra carne, lo que se nos ocurría, lo que se nos antojaba, lo que en esa hora queríamos, lo hacíamos. No nos importaba lo que decía la Biblia, no nos importaba lo que decía Dios, nada. Éramos nosotros haciendo lo que queríamos hacer. Pues bien, ahora en Jesucristo la cosa cambió. Nuestra naturaleza humana está presente, pero también hay poder de Dios, también está la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que el Hijo de Dios, el verdadero creyente, el salvo por gracia, siempre va a tener un tiempo para reflexionar antes de poder caer pecando. No que cae de la gracia, no, porque no practica el pecado. Eso siempre lo enseñamos. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. No promovemos el pecado, pero sí tenemos la certeza de nuestra salvación. Por eso constantemente estamos hablando de qué, de santidad, de que el creyente tiene que vivir una vida santa. Estamos hablando de responsabilidad, de que el creyente tiene que ser responsable con todo su ser delante de Dios. Estamos hablando siempre de que el verdadero creyente vive de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos siempre hablando aquí en Ebenezer de que el verdadero creyente tiene que saber que es en el Señor. Y promovemos siempre que el verdadero creyente hable como creyente, piense como creyente, actúe como creyente. Que toda su vida esté cimentada en la fe en la roca de los siglos, para que cuando vengan las circunstancias, no mire las circunstancias, sino mire a Cristo. Entonces Pablo está aquí diciéndonos esto. En el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestro ejército no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza es como una ciudad grande. Una fortaleza es una construcción. Pues bien, Satanás, el diablo, el Señor nos reprenda, él le gusta crear fortalezas. Puede hacerlas físicas en el mundo a través de sus peones que les encantan las guerras, ¿no? Sus peones que están allá en el país del norte, que les encantan las guerras y la industria militar y quieren acabar con toda una sociedad que no se somete a sus argumentos diabólicos, que están arrasando un pueblo entero y 2 pueblos enteros van a empezar a arrasar allá en Medio Oriente. Todos esos peones satánicos, diabólicos, hijos de las tinieblas, tienen ahí fortalezas, digamos así, de construcciones. Pero también el diablo crea fortalezas en la mente de sus hijos. Y se atreve este atrevido incluso a querer sembrar fortalezas en la mente de los creyentes. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nuestras armas, que no son carnales, no son materiales, que no es un fusil, no es una bala, no es un cañón, no es un misil, no es un quinzal, no es nada de eso. Son espirituales y son
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de esas fortalezas de pensamientos que se van acumulando a través del tiempo, cuando ignoramos la Biblia y cuando no tenemos acceso tampoco a información, la cual nos permita ver más allá de lo que siempre hemos estado viendo como un velo. Si algo le interesa a Satanás es que la ignorancia en la mente del hombre sea la que prevalezca. Porque mientras que el hombre ignora, entonces es presa fácil para manipular. Ese es el gran problema que él tiene con los hijos de Dios, que no puede manipularlos a su antojo porque tiene el Espíritu Santo, el creyente verdadero. Pero el creyente verdadero tiene que hacer uso de las herramientas que Dios le ha dado. Y esas herramientas, una de ellas son estas armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos, estructuras de pensamiento. Estructuras de pensamiento que se establecen aquí. Y ahí se quedan. Las personas hoy en día, y aún creyentes, viven bajo esa estructuras de pensamiento. Lo hemos visto hace poco. Ha sido una prueba fehaciente de cómo es que estas palabras son vigentes para nuestros días. Hemos visto cómo la gente de un momento se volvió paranoica. Aquí mismo lo estamos viendo ya en el Perú. Porque Satanás, a través de sus operadores satánicos, diabólicos, están creando muertes, asesinatos, y los medios de comunicación, que en realidad son instrumentos de Satanás, porque la mayoría de los que trabajan ahí, directores, dueños, son abiertamente satánicos, son abiertamente pedófilos, hijos de las tinieblas. Son los que se encargan de promover y programar mentalmente y establecer argumentos y fortalezas en la mente de las personas, e incluso en creyentes descuidados que, en lugar de confiar en el Señor, en lugar de tener un espíritu crítico, en lugar de ser acuciosos e investigar y tener una visión amplia de las cosas, solamente lo que les dice su teléfono celular, lo que les dice su TV y el del noticiario, esa es la verdad. Pero nada de eso lo llevan a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice: examinadlo todo. Ten un panorama de todo, pero indaga, mira y retened lo que es bueno. Pero no, aquí, ¿qué es lo que se hizo hace 3 años con esta cuestión? Empezó por ahí todo un plan del diablo. Uno no puede decir todavía abiertamente a través de esta plataforma, si no te censuran. Pero todo fue una argumentación de un momento a otro. Satanás empezó a colocar pensamientos en la gente a través de sus siervos, los peones, argumentos y fortalezas, y aún creyentes cayeron también. Porque se olvidaron de lo que decía la Biblia, se olvidaron que nosotros tenemos armas que son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De parámetros que Satanás impone en la sociedad. Satanás te impone el miedo, lo hemos visto, el temor, la locura, la paranoia. La impone a nivel global, la impone a nivel social, económica. ¿Se acuerda cuando decía no salgas a la calle, quédate en tu casa, o no te acerques al abuelito? Todo eso era una obra del mismo diablo. Y la gente cayó, y creyentes que no están acostumbrados a leer su Biblia a profundidad, que no conocen nada de las profecías bíblicas, cayeron. Creyentes que no asumen la verdad de Dios para tener fe, cayeron. La Biblia nos decía, con una especie de arma poderosa en Dios: caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegarán. Esa es una arma poderosa en Dios para la destrucción de una fortaleza de miedo que venía incorporándose en la mente de las personas. Y muchos creyentes que se desesperaron, hasta pastores, predicadores, reverendos, etc. Todos ellos se metieron a la locura y se olvidaron del Salmo 91. Se olvidaron de esa palabra que dice: no tendrás temor de malas noticias, otro salmo.
Se olvidaron de la palabra de yo, Jehová, tu Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Se olvidaron completamente. ¿Acaso se ha cortado? ¿Acaso se ha grabado mi oído para oír y mi mano para salvar? Se olvidaron, borraron la Biblia y metieron a toda su gente en esa paranoia. Es más, algunos en su locura y en su enajenación dijeron, no, ya estamos en la gran tribulación. Y otros decían que la cuestión esa que todo el mundo quería para no irse a UCI era la marca de la bestia. Y muchos se confundieron. Porque el miedo, ese argumento de miedo, esa fortaleza de miedo se fue aplicando a la mente. Y eso es por tomar un ejemplo. Pero Satanás, el diablo, no se ha quedado solamente ahí en colocar fortalezas a los adultos. No, lo está haciendo desde los niños. Porque incluso nosotros, desde muy pequeños, aún sin Dios, hemos estado incorporando fortalezas, argumentos, estructuras de pensamiento. Y Dios nos ha dotado de una mente en la cual hay parámetros. Eso lo vamos a ver. Por eso es que el diablo está tan apurado, porque en el hombre natural, entre los suyos, que son creación de Dios, aunque su espíritu está muerto, y él está ahí y todo eso, pero hay cosas donde él no puede adentrarse más porque el ser humano también es un ser creado. Por eso es que él se encarga de destruir los parámetros acerca de la familia. Por eso se encarga de destruir los parámetros acerca de que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Porque él es finito, él no es Dios. Él necesita de controlar a las masas humanas. Sí, él asegura, sabe que se irán al infierno si no reconocen a Jesucristo como Señor. Pero él necesita de un reino de estas criaturas. Y la mejor manera es en su mente. Por eso es que desde la niñez está programando a través de sus peones, a través de la pseudociencia, que más es esencia, es ciencia, es una falsa ciencia. A través de sus llamados expertos, que nadie los conoce, a esos siervos del infierno, que lo único que dan son medias verdades. A través de sus dictadorzuelos, peones de las tinieblas que ejercen poder, como esa organización por ahí que no decimos para que no nos censuren, que supuestamente tiene que ver por nuestra salud, pero son abiertamente siervos de las tinieblas. A través de la ideología de género, a través de la manipulación de las noticias para hacernos ver al malo como bueno y al bueno como malo. Para hacernos ver que una guerra es necesaria, que es necesario destrozar a niños, despedazarlos a bombazos, y que eso es para defenderse contra civiles. Y para que un montón de creyentes estén en su mente tan saturada y programada mentalmente que crean que Dios tiene algo que ver con eso y que eso es parte del plan de Dios. Cuando Dios no está involucrado en ese asunto. Cuando Dios no está detrás de las estrellas del Dios Ramfán. Pero muchos creyentes están, y uno no puede decirlo abiertamente porque si no te dicen, este no cree en las profecías bíblicas, no es eso. Lo que pasa es que estamos destruyendo argumentos, estamos destruyendo fortalezas en la mente, creadas, programadas, establecidas en nuestra mente, desde niños, desde pequeños, aún dentro de las iglesias, por desconocimiento, por ignorancia. Y uno en la ignorancia, pues, por eso dicen la ignorancia es atrevida. Uno avanzaba y creía esas cosas, pero después el Espíritu Santo, como decía este hombre de Dios argentino, el hermano Daniel Pastore, es como una cebolla que va sacándose esas capas. La cebolla tiene varias capas, ¿verdad? Y el cristiano es así, en estos tiempos el Espíritu Santo va sacando las capas de ignorancia que han sido puestas sobre nosotros. Y todo a través de la palabra. Porque todo este conjunto de argumentos, ¿cuál es la finalidad del diablo de colocar esos argumentos en el hombre común y atreviéndose también incluso entre los creyentes cuando él puede, cuando el cristiano le da lugar? Es que todos estos se levantan como una altivez contra el conocimiento de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez. Porque ahí está metido el ego del hombre, el orgullo del hombre. Y está metido también el ego del diablo.
No se olvide que él fue arrojado del cielo. Porque él se atrevió, él dijo, no, aquí está, yo soy también el verdadero. Yo ahora voy a romper el orden de Dios. Por eso es que él está animado por querer colocar su orden, su nuevo orden. Si usted se ha dado cuenta, a través de la historia, a través de las leyendas que hay, siempre se habla de aquel que sacó el fuego de los dioses, que alzó la antorcha de la libertad, disque libertad. Todo eso es el relato de Satanás, de su rebelión en el cielo. Por eso usted ve estatuas, ¿no? Dice la antorcha de la libertad. Y uno cree, la libertad para ser libre, pero no es por eso. Porque algo se dice, se cree que de las cosas que prometió Satanás a los ángeles, porque él es un experto para manipular, para hacer contrataciones, para lanzar argumentos, puede decirles que iban a ser libres tal vez. Es decir, fuera del orden de Dios. Y Dios todo lo que establece lo hace en santidad, para bienestar. Por eso es que cuando creó a Adán y Eva, les dio ese orden de amarlo a él, de tener todo. Ese era el orden. Ellos no necesitaban saber las cosas del bien y del mal, porque eso era asumir una responsabilidad para la cual ellos no estaban creados. Por eso es que Satanás, cuando se apareció a Eva, ¿qué es lo que le dijo? Con que Dios os ha dicho. Cuando ella fue expulsado del cielo por sus contrataciones, y con él se llevó a 1/3, millones, miriadas de ángeles se rebelaron junto con él. Dice que en esa libertad, que en realidad era el caos, era la anarquía. Él quería que también Adán y Eva salieran del orden de Dios. Adán y Eva no necesitaban conocer qué era bueno y qué era malo, porque vivían en la santidad de Dios y todo ahí era bueno. ¿Por qué tenían que conocer lo malo? Pero el diablo, en su argucia, en la capacidad que él tiene para colocar argumentos en la mente del ser humano, la engañó a Eva. La engatusó y Eva le prestó el oído. Por eso es que tenemos que tener cuidado nosotros como creyentes en qué es lo que vemos, en qué es lo que ocupamos nuestros oídos, en qué es lo que ocupamos nuestros pensamientos. Nuestro Dios es un Dios de orden. Dios le había establecido un orden a Adán y Eva de vivir, de amarlo. Es más, le dijo, todo esto es de ustedes. Adán, tú te vas a ocupar de estas cosas. Tú, Eva, vas a ocuparte de lo otro. Tenían trabajo que hacer. Ellos no estaban ociosos. Pero había un mandamiento, una cosa clara. De esto no vas a comer del fruto de este árbol, ni del fruto de este otro árbol. Nada más, era sencillo. Ese era el orden de Dios. Pero el diablo rebelde, contumaz y cínico se acercó a Eva. Y Eva tenía los parámetros y los argumentos que Dios le había dado. Y eran parámetros y argumentos de bendición, porque todos lo tenían creado. Ella iba a ser madre seguro de muchísimas naciones ahí. Todos íbamos a tener ese cuidado del mismo Dios. Íbamos a vivir en bondad, porque iban ellos a tener su prole, su descendencia. Pero Eva cometió el error que cometemos los humanos, de prestarle atención al diablo, ponerle el oído al diablo. Y el diablo, cuando le ponen el oído, él no es corto ni perezoso. Él deja caer todo su veneno argumental en tu mente. Por eso es que él te pone ahí en tu mente esos parámetros que tú adquieres en la televisión, que la gente está adquiriendo constantemente en el TikTok, porque está ahí y asume lo que dice ahí. Si sale la última crema porque es antiarrugas y eso hay que comprarlo y cuesta un montón, la gente lo compra. Pero tú no sabes los productos químicos, todo lo que lleva ahí. O simplemente estás gastando tu dinero comprando en algo que no necesitas, que no es pan como dice la Biblia, y alimentando toda una organización detrás.
Porque detrás, incluso por tomar un ejemplo de todas esas organizaciones de cosmetología, detrás hay gente que está interesada en el aborto, porque muchos de sus productos están elaborados con células de bebés, y eso es, ya se dice abiertamente. Entonces Satanás siembra esos argumentos constantemente, y lo hizo con Eva. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a recordar esas palabras. Vamos a recordar esas palabras en Génesis. Vamos a irnos a Génesis y vamos a recordar el primer ataque a la mente humana. El primer ataque del diablo. El primer intento, y que fue exitoso, de colocar en la mente de un humano argumentos y fortalezas de maldad. Vamos a ir a Génesis. Vamos a ir al primer libro de la Biblia. Así que agarre su Biblia y vámonos al libro de Génesis. Vámonos al libro de Génesis. Estas hojitas están bien pegadas, se pegan constantemente, pero aquí vamos. Ya está. Ok. Y vamos al capítulo 2. Vamos al capítulo 2. Y verso 18, verso 24. Ok, vamos a leer desde el capítulo 2, verso 24. Aquí Dios le crea a Adán de su costilla, le crea a Eva, ¿no? Por eso es que la mujer es la figura del hombre. Y hermanos, esto cuando hay cosas que estaba leyendo, hago un paréntesis, hay cosas que estaba leyendo hace un poco a nivel de ciencia. ¿Cómo es que la palabra de Dios nunca se equivoca? Porque cuando Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, tiene absoluta vigencia y razón. Porque incluso hay un intercambio, los científicos ahora ahora dicen, pero ¿cómo es que puede ser esto? Hay un intercambio de ADN entre el esposo y la esposa. Por eso es que Satanás promueve la promiscuidad sexual, las fornicaciones, el adulterio, porque toda esa genética se incorpora también en la mujer. Y haciendo un paréntesis de este pasaje bíblico que hemos encontrado en capítulo 2, 24, hermano, y eso es para estudiarlo, hay que desarrollarlo, pero la Biblia se cumple. La Biblia se cumple, por eso es que la mujer promiscua, el hombre promiscuo, en realidad lo que están haciendo es destruyéndose a sí mismo e incorporando genéticamente a sus descendientes a un genes de personas que no son ni su papá. Por eso es que todo esto, ahora cuando uno lo estudia y lo ve a la luz de la Biblia, uno se sorprende y vuelve a decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios estableció estos parámetros bíblicos. Y usted ve que ahora constantemente Satanás está hablando, no, la virginidad no importa, la pureza en los hombres no importa, la pureza en las mujeres no importa, acuéstate con quien sea, vive con quien sea, haz todas las porquerías que sean. Porque todo esto es una parametrización del diablo a través de sus diferentes maneras y formas de atacar, a través de todo el conjunto de estructuras de pensamiento. Porque que uno conforme va adentrándose a la Biblia, uno va sacando toda esa ignorancia, toda esa podredumbre, la va sacando de la cabeza, la va sacando de la mente y el espíritu es renovado. Porque a veces uno no toma en cuenta la trascendencia de esas cosas. Y hermanos, tenemos para hablar tremendas cosas. Y antes de cerrar este paréntesis y para seguir con el tema de los argumentos, otra de las falencias que tiene esta sociedad de estos días es la trascendencia. Ya se han perdido el concepto de trascendencia. Hace unos días estaba publicando un video ahí en Cristianos por la Verdad en Telegram acerca de un hombre que hablaba de la trascendencia, del problema que tiene Europa ahora, de que su población es ya vieja
Y los jóvenes no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque Satanás está haciendo su nuevo orden. Y todos sus peones incorporaron en la mente de las personas que no debían tener más hijos, porque si no, no te alcanza la plata. Porque si no, el mundo se pone mejor. ¿Y qué va a hacer? Van a criarse en pobreza. ¿Y para qué los vas a criar? Y los siervos del diablo médicos y todos esos peones de las tinieblas incorporaron eso en la mente de las personas, aún en creyentes. Cuando la Biblia nos dice que los hijos son bendición de Dios. Pero ellos vinieron diciendo, no, pero ¿por qué vas a tener 4 hijos? Es mucho. 5, uy, un exceso. 6 es peor. Yo vengo de una familia de 6 hijos. Y era una felicidad sentarse de padre de familia, mi papá con sus hijos. Pero en estos tiempos es una locura. ¿Por qué? Porque hay argumentos en la cabeza establecidos así. ¿Cómo los va a mantener? Y nunca faltó un pan en la mesa de nosotros. Y no éramos creyentes, pero estábamos cumpliendo un mandato bíblico. ¿Que cómo los va a criar? ¿Que cómo? Y que la Biblia no dice yo soy Jehová tu proveedor. Pero es que mira las circunstancias. Tú no estás mirando la verdad bíblica, estás mirándote a ti mismo, estás mirándote tus recursos, estás mirando tus limitaciones, estás mirando si puedes o no puedes, y estás mirando también ser aceptado en el grupo para que nadie te diga, mira qué barbaridad, muchos hijos. Asumes como verdad lo que los hombres dicen, que acaso el médico no se equivoca. Son los que más se equivocan y son los que más matan gente a través de la iatrogenia. Solamente que nadie lo dice, pero alguien tiene que decirlo. No estamos denostando esa carrera porque es buena, pero bajo los parámetros de Dios, bajo los parámetros que la Biblia da como moral y conducta, eso está bueno y es bendito. Y Dios bendiga a los médicos creyentes, siervos de Dios, del Dios vivo. Pero se da cuenta cómo es que Satanás ha incorporado parámetros. Y cerramos ese paréntesis y seguimos. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, verso 25, y su mujer, y no se avergonzaban. Claro, porque estaban en el orden de Dios. Y en el orden de Dios todo era bendito. Y lo único que tenían que saber eran las cosas buenas de Dios. Y lo que Dios les había dado, les había creado, todo ese jardín para ellos y toda la creación. Adán tenía su trabajo, Eva tenía su trabajo. Eva era compañera de Adán, su esposo, su marido. Había salido de él, eran una sola carne. Por eso Dios dio esa ley espiritual. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, así establecido. Dejará el hombre. Va a ser su nuevo hogar. Nuestra sociedad ha roto esos argumentos, ¿no? No, yo quiero vivir con mis hijos. ¿Cómo será de mis hijitos? Ahí está metido el papá, la mamá, todos, el suegro, la suegra, los papás del esposo, los padres de la esposa, ahí metidos adentro en el hogar. Inmiscuyéndose, propiciando incluso conflictos, etcétera, etcétera. Rompen lo que Dios ha establecido. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el argumento de Dios. Este es el pensamiento de Dios. Esta es la ley de Dios. Esto es lo establecido por Dios. Entonces sigue diciendo la Biblia que Adán y Eva andaban desnudos y ellos no tenían ningún problema. Ni frío ni calor, porque toda la creación estaba adecuada por Dios para que ellos estuvieran tranquilos. Ahí no había ningún rasgo de maldad en el corazón, ni en la mente, ni nada. Conocían el bien de Dios. Y Adán con su esposa, ahí con los animalitos seguramente, Adán poniendo nombres, haciendo sus cosas. Eva lo mismo. En una armonía y belleza total. Pero entonces apareció el enemigo, verso 3. Capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, porque el diablo siempre es astuto. Cuando tú estás más debilitado, él es astuto, él va a acercarse a ti. Y él es astuto, pero tú no debes ser manso como una paloma, sino también tienes que ser astuto también.
para poderte defender de los ataques del diablo. El Señor Jesús dijo, mansos como palomas, pero astutos también como la serpiente. No en la maldad, la astucia de la maldad del diablo, sino en esa astucia para escaparse, para atacar al enemigo, para alejarse de la tentación. Mansos como palomas, no mensos. Mensos en el sentido, ¿no?, coloquial de esta palabra que se usa en México, que es de la persona que es digamos, fácil de engañar, incauto, que nunca está con la iniciativa de ataque contra el enemigo, sino que siempre lo abordan, lo engañan. No, y a nosotros no nos puede estar engañando el diablo a cada instante. ¿Por qué me tengo que estar dejando engañar por el diablo a cada momento a través de la televisión, del internet, de las palabras de familiares que no son creyentes, aún de creyentes inmaduros, de creyentes que son incapaces de ver las cosas en el panorama de la palabra de Dios, de creyentes que todavía tienen un lazo con el mundo, todavía les encanta el mundo, que todavía no pueden renunciar a cosas que saben que en su vida están mal, pero ahí las agarran porque no las pueden renunciar, porque eso les gusta y porque eso les conviene tenerlas todavía en su vida. Pues es que el diablo, cual astuto llega, se allega a ellos, sabe por dónde, de qué pie cojean, saben por dónde coger el diablo, por dónde tomar, por dónde agarrar. Y como era astuto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, se acercó a Eva. Oye, Evita, mira, te quiero decir algo. Vamos acabando, ya vamos terminando. Dice, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Mire cómo venía como un chismoso, porque así es. Así es, como un engañador. Porque uno tiene que tener cuidado con lo que uno oye, con lo que uno asume como concepto, como pensamiento. Con que Dios os ha dicho, Evita, Dios te ha dicho eso, Evita. Uy, Evita, qué atrasada que estás, te engañaron. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer cometió el error de su vida y que nos ha costado y nos cuesta hasta el día de hoy a toda la humanidad. Y la mujer respondió. O sea, le prestó el oído. Le prestó el oído a Satanás. No tenía nada que dialogar, pero le puso el oído. Y le respondió, estableció el diálogo. Nosotros no podemos conversar con Satanás. Si tenemos que conversar con él en sentido figurado, es para reprenderlo, para decirle lo que el Señor le dijo. Apártate de mí, Satanás. Para establecer lo que Dios ha establecido, ha dicho en su palabra, lo que él le dijo, coescrito está, diablo, no tentarás al Señor tu Dios, y solo a él adorarás. Y todo con el escrito está, y el escrito está porque también el diablo sabe la Biblia, pero él la saca de contexto siempre. Esa es la única vez donde tal vez establezcamos un diálogo con él, para reprenderlo, para resistirlo, para avergonzarlo y para ordenarle en el nombre de Jesús que huya. Pero no para ponerle el oído, para ver qué cosas buenas dice el diablo. El diablo nunca dice cosas buenas, hermano. No, es que como la Biblia me dice examinarlo todo. No, hermano, usted no tiene nada que examinar de las cosas que el diablo dice. Porque ahí no hay nada que retener, porque no hay nada bueno en él. Y Eva le puso el oído. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni le tocaréis para que no muráis. Le dio toda la información, le contó todo, le dijo toda su vida al diablo. Nada tenía que hacer, pero le contó toda su vida al diablo. Todo lo que Dios le había dicho, todo eso habló ella, se metió a conversar con el diablo en un té de tías. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado, hermano. Esto que usted lo ve ahí en estos sencillos pasajes bíblicos,
aún sigue impactándonos. Y Satanás entonces habló. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Lo que Dios dijo era mentira. No moriréis. Siempre el diablo te llevará a ponerlo a Dios como mentiroso. No, Dios no te oye. La Biblia dice que Dios te oye, Dios no te oye. Mira cómo estás. Como decimos en el Perú, estás hasta el 100. O sea, estás mal. Estás totalmente mal. Mira tu enfermedad, tú no te sanas hasta ahora. Tú estás que los hermanitos andan orando y tú paras orando. Pero mira cómo estás enfermo, estás enferma. Si usted le pone el oído al diablo y se pone a dialogar con el diablo le va a decir eso. Tú estás enfermo, ¿qué me vienes a hablar de Cristo, de eso? Si tú estás mal. Y si usted pierde la perspectiva, la trascendencia de la vida cristiana, usted sabe que Dios tiene el control de todas las cosas, pero si usted le pone el oído al diablo que te está diciendo: estás enfermo, estás derrotado, estás débil, andas deprimido, te falta la plata, te falta el dinero, mira cómo andas, mira los hijos extraviados, mira todo dañado, tú incluso eres un mal ejemplo, tú deberías dejar de orar, deberías dejar de leer la Biblia, dedícate a tu vida, haz lo que tú quieras, y mira, si el malo hace eso, tú también haz lo malo, total, Dios ya por último ni existe, te engañaron. Si usted le pone el oído al diablo, fracasa. Porque lo que él está haciendo es está dejando argumentos en su cabeza, está dejando la duda, está dejando la ignorancia en su vida, está dejando el temor, está dejando el ego en usted. Está haciendo que su ego se crezca, se empodere en su vida. Y está poniendo en duda el amor de Dios, la lealtad de Dios, la grandeza de Dios y la existencia de Dios. Por eso es que a Eva le dijo: no, Evita, Dios te engañó, no morirás. No morirás. No, Evita, no. Amiguis. Pinky, ven, Evita, tú eres mi Pinky, tú eres mi amiguis. Ven, siéntate, mira, ¿sabes qué? Dios te engañó. Y Eva ahí se sentó con el diablo, a dialogar con el diablo, a tomar té con el diablo. Sírvete, diablo, una tacita de té. Y el diablo le dijo: no morirás, amiguita, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que el diablo quería era que Eva desobedeciera y arrastrara a Adán, que emocionalmente dependía de su esposa. Porque Dios había establecido roles en la familia humana. Adán el protector, el que guarda la familia, pero también escuchaba a su esposa. La esposa, la de los detalles, la de las cosas chiquitas, la multitarea. El hombre enfocado en un tema porque Dios le ha dado ese enfoque, protección, cuidado de todo el hogar, cuidado de toda la familia. Esa es su tarea, ahí está enfocado, por eso es que tiene fuerza, por eso es que todo su ser está estructurado por Dios para protección, para proteger, para cuidar. Esos hijos del diablo, de la ideología de género, empecinados en cambiar lo que Dios ha establecido, el Señor los reprenda a todos esos siervos del diablo, sodomitas, hijos del infierno. Porque Dios ha dado un orden. Dios es Dios de orden. Y entonces Eva se sentó a tomar el café con el diablo y el diablo ya le dijo: tú no vas a morir, sino que vas a ser como Dios, seréis como dioses, serás como Dios. ¿Has visto que Dios es todopoderoso? Mira, Evita, si tú comes esto, tú y tu marido, el Adán, van a ser como Dios. Mira, ¿qué está haciendo tu marido? Está por allá sembrando, cuidando, poniendo nombres. No, ya va a dejar de hacer eso. Va a estar descansando. ¿Tú quieres descansar? No, Eva, quieres que estés disfrutando. Ahí estar tranquilita, no hacer nada. ¿Para qué vas a cocinar? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a trabajar? No, ¿para qué vas a estar cuidando hijos? Tú no has nacido para cuidar hijos. No, vas a ser como Dios, ya ni hijos vas a tener. Cría tu perro. Sino que seréis como Dios, el argumento del diablo. Lo lanzó
a la mente, se crea una fortaleza, una creencia, entre comillas una verdad, algo que te impulsa a pecar, a desobedecer a Dios, que te impulsa a desafiar a Dios, a tener a Dios a un costado, un argumento fuerte que exacerba tu naturaleza pecaminosa. Para eso es experto el diablo, que el Señor lo reprenda. Y entonces vas a saber el bien y el mal, haciendo que entren a tomar una responsabilidad que lo único que iba a hacer iba a matar su espíritu. Porque ellos no estaban llamados a eso. No fueron creados para eso. Y vio que el árbol era bueno, y la mujer entonces, ya con toda esa programación mental, miró al árbol. Dijo, uy, el árbol, nunca lo había visto tan bonito, tan delicioso. Ya estaba toda la fortaleza en la mente. Vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, aquí viene ya, ¿no? Era agradable, entró por la vista, porque el diablo siempre mete sus cosas por la vista, porque todo lo que entra a través del sentido de la vista rápidamente entra acá a la parte del cerebro, la cuestión frontal del cerebro, donde está el conocimiento, el intelecto, según los estudiosos, los científicos. Ellos desde la parte humana, pero nosotros sabemos que eso se introduce al alma. No tanto es en la cuestión natural, el cerebro como órgano, sí, como una gran computadora, un inmenso procesador biológico creado por Dios. Por supuesto ahí capta, retiene, pero todas esas cosas van y se contienen en el alma, porque hay gente que pierde la mitad del cerebro y sigue teniendo recuerdos y todo. Y eso se ha visto y ese es otro tema, y cerramos el paréntesis ahí, pero a lo que voy es que Satanás, el diablo, hizo que Eva incorporara esa maldad en su mente. Entonces Eva estaba lista ya para rebelarse contra Dios. Cuando lo vio codiciable, cuando además tenía el argumento que iba a ser como Dios, dijo, no, si esto es rico, se ve delicioso, y además voy a llegar a ser una diosa, me doy un mordisco. Total, se olvidó de Dios. Porque así es la tentación, así es el proceso de caer en el pecado. Nos olvidamos de Dios. Los argumentos se vuelven tan fuertes en nuestra mente que condicionan nuestro accionar, nuestras decisiones, nuestras emociones. Ella lo vio delicioso, dijo, uy, qué rico. Uy, con esto alcanzo conocimiento, ya no necesitamos de Dios. Ya no necesito de Dios, hago mi vida a mi manera. Y ese Adán que anda por ahí sembrando ya no va a estar sembrando, sino que ahora me va a ser mi compañía. Y yo voy a ser tal vez la que mando aquí. Se acabó el patriarcado. Y dice la Biblia que Eva vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y le dio un mordisco y comió. Y seguramente lo llamó a Adán. Dijo, Adán, ven, mi amor, ven. Mira qué cosa para rica, pero ya Eva ya estaba totalmente enloquecida por el pecado. Y don Adán, en su tarea de protector, de cuidador, también se olvidó de su Dios, de su creador, porque él tenía que haberle dicho, Eva, ¿qué hiciste? Pero como era su esposa, dijo, ya, pues mi amor, ¿tú has comido? Sí, ya, comemos los dos, ya, total. Si él hubiera rechazado, otra sería la historia, pero él cayó ahí y comió. La argumentación que Eva le dio tal vez a Adán, la Biblia no lo dice, pero de seguro le debe haber dicho a Adán, hay que comerlo, porque cuando uno está lleno y repleto de los argumentos del diablo y de este mundo, lo que hace es los empieza a difundir a otros. ¿Por qué cree que la paranoia es contagiosa? ¿Por qué cree que los malos pensamientos, las malas costumbres son contagiosas? Por eso es que la palabra de Dios que dice, no erráis,
Las malas costumbres, las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Porque los argumentos del diablo, cuando se meten en una persona, en la mente de un ser humano, se transmiten. ¿Por qué cree que en las universidades los peones del infierno, algunos hay buenos profesores y son creyentes, hijos de Dios, tratan de luchar contra todos estos paradigmas mentales que el mundo da? Pero hay otros que son abiertamente satanistas, abiertamente contrarios a Dios, que le enseñan a los jóvenes a no tener familia, que cría tu perro, que cría tu gato y no tengas hijos porque los hijos son un problema. Y la televisión educa y educa y educa y educa, y todas las películas de Hollywood, todas sin excepción, tienen espiritismo, tienen satanismo, tienen sodomía, tienen obras que Dios repudia. Por eso es que el apóstol Pablo dice, derribando toda altivez y todo conocimiento que se levanta contra nuestro Dios. Por eso hoy más que nunca tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar lo que nuestros hijos miran, tenemos que cuidar al conocimiento en que estamos nosotros expuestos, porque hay un buen conocimiento, pero hay un mal conocimiento. Y nosotros si uno está contaminado con estas cosas, con estos malos argumentos, los difunde. Y Eva se lo difundió a Adán, porque Adán cayó. Porque Adán le escuchó a su esposa, Eva, ¿qué le habrá dicho? Mi amor, come, toma, mira, vamos a hacer como Dios, ya tú ya no decís, ¿qué andas haciendo tú? Sembrando, poniendo nombres de animales, ya se te acabó la chamba esa. Ahora vas a ser como Dios, vas a estar tirado ahí en el Edén, ahí de ocioso, no tenemos nada que hacer, agarremos el teléfono y ahí estaremos tranquilos. Estaremos viendo puro TikTok, estaremos viendo televisión, el Netflix, estaremos tranquilos, no tenemos preocupación de hijos ni de nada. Viviremos la vida. La intrascendencia, el pecado, la inmadurez, la egolatría, todo eso. Y Adán cayó y se comió el fruto porque su esposa le dio. Dice que cuando ocurrió eso, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Después que Adán comió, los ojos de ambos se abrieron. Es algunas interpretaciones bíblicas. Otro dice que primero a Eva se le abrió y después a Adán, pero aquí yo creo lo que también hay comentaristas bíblicos que dicen que después de que Adán comió, porque eran uno solo, una sola carne, se le abrieron los ojos a ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahora salieron del orden de Dios, desobedecieron, porque cada vez que desobedecemos salimos del orden de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que viene? Como les puse ahí en la diapositiva, el caos. El caos. Dice la Biblia en Eclesiastés 3:11, Dios hizo todo hermoso en su momento. El orden de Dios es hermoso. La mente que Dios quiere en él es hermosa, es sana, saludable. Y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realizó de principio a fin. Esta es una versión, no la Reina Valera, porque nuestra Reina Valera dice, y puso eternidad. Es decir, la conciencia de que somos trascendentes, de que no solamente estamos aquí por un tiempo, sino que fuimos creados para la eternidad, sea sin Dios ahora por el pecado de Adán y Eva, o sea con Dios para vivir una vida eternal y para siempre con Jesucristo. Pero en el corazón del hombre, en la mente del hombre, Dios ha establecido esos parámetros. Adán y Eva salieron del orden de Dios para meterse en un orden diferente. Y eso es lo que hoy pasa y sigue pasando. Nuestra mente es una semilla, es como un jardín. ¿Qué semillas estamos dejando en nuestra mente? Y con eso voy terminando ya. ¿Qué semillas estamos dejando en nuestra mente? ¿Qué semillas estamos dejando? ¿Las semillas de la palabra de Dios o las semillas del concepto de la televisión, del hombre? Aún de lo que nosotros podríamos transmitir, los que predicamos la Biblia, los que enseñamos la Biblia. Usted métase en su Biblia y corrobore si lo que está escuchando, diciendo un hombre hablando en nombre de Dios es conforme a lo que dice la Biblia. Usted usa el sentido crítico. Use lo que Dios le ha dotado. Ahora como creyente, usted tiene la mente de Cristo.
¿Qué se siembra en su mente? Usted siembra mundo en su mente, usted siembra mundo, va a cosechar mundo. Usted siembra maldad en su mente, va a cosechar maldad. Si usted siembra en su mente temor, paranoia, fracaso, siempre lo mismo y siempre lo mismo y siempre lo mismo, y me dirijo a ti, joven, creyente o no creyente, tu mente es un gran lugar, un gran campo de batalla, donde Satanás, el diablo, quiere colocarte parámetros para que tu vida sea desdichada, colocarte argumentos, fortalezas de pensamiento para que tu vida sea destruida, aniquilada, para que cuando estés viejo no tengas contentamiento, para que creas que el dinero lo es todo. El dinero no lo es todo, no da felicidad. El dinero es un medio, amén. Si Dios nos da dinero para bendecir a otros, para bendecir el hogar, para sustentar su reino, para sustentar, la obra de Dios, amén, por eso. Pero no es el todo en la vida del creyente, no es el todo en la vida del ser humano, porque el dinero como viene así se va. ¿Qué se siembra en tu mente? ¿Qué se siembra? ¿Cuál semillita? ¿Qué se siembra? Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, en la boca del Señor Jesucristo, que decía, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que abunda en nuestra mente va a hablar nuestra boca. Somos lo que pensamos. Por eso aquí en Ebenecer, yo estos temas los resalto. Este ministerio siempre resalta esto porque esa es la vivencia que Dios me ha dado. Y es el encargo que Dios me ha enseñado en este tiempo y me ha dado. Que lo que somos en la mente, en el Señor, es lo que vamos a hacer como personas, como creyentes. Si tú das lugar en tu mente a que se siembre una fortaleza, un argumento de pecado, entonces vas a cosechar eso, vas a salir del orden de Dios y vas a entrar al caos. El príncipe de las tinieblas está lanzando constantemente estas argumentaciones y estas fortalezas mentales. ¿Por qué cree que Satanás, el diablo, ahora está con fuerza promoviendo la sodomía, la destrucción de la familia, la destrucción de la niñez, incorporando el concepto de que hay una raza superior de hombres y donde todas las religiones se unen para sustentar a un conjunto de seres que no tienen nada que ver con Dios, no tienen nada que ver, pero toman nombres de Dios, toman nombres del Antiguo Testamento, se asumen como dueños de determinadas zonas del mundo y no son nada, no tienen nada que ver ni con las profecías bíblicas ni con Dios. Pero están ahí y la Biblia los menciona y los enseña, que tienen nombre de como si fueran, pero no lo son. Satanás se apura a establecer su nuevo orden mundial. Y esta gente abiertamente dice, estamos esperando a nuestro Mesías. Y ese Mesías que viene no es otro más que el anticristo. Y esto es un nuevo filtro, así como hubo un filtro hace 3 años. Este es un nuevo filtro para ver quién está libre de esos argumentos y de esas fortalezas del maligno. ¿Quién tiene la mente saneada por el poder del Espíritu Santo y quién no? Satanás, el diablo, a través de sus peones de las tinieblas, promueve eso, ¿no? Y ahí le puse la figura de Baphomet, este ser macho cabrío que tiene senos de mujer, pero es un hombre que tiene una serie de símbolos que usted lo ve en estamentos mundiales. Las serpientes encrucijadas dándose vuelta a través de una vara, usted lo ve, el símbolo de los 2 dedos hacia arriba y los 2 dedos hacia abajo. Es el símbolo de la rebelión, eso es un símbolo Illuminati, masónico. Y que usted lo ve que los artistas lo hacen abiertamente y la gente detrás de los artistas, mirando y contagiándose de toda esa basura de argumentación y fortalezas mentales, los jóvenes sobre todo. Porque Satanás quiere las mentes de las personas, así las puede manipular, así las puede asesinar, así las puede destruir. Y no solamente a ellos, sino a toda una descendencia. Por eso es que usted ve las familias destruidas, aniquiladas. Por eso es que Europa ahorita está siendo reemplazada, puros viejos y no hay jóvenes. Y está siendo reemplazada, ¿por qué? Por musulmanes, por africanos.
Y los que viven ahí no se dan cuenta porque están tan programados mentalmente, tienen un chip en la cabeza satánico y diabólico, que no se dan cuenta que delante de sus ojos están siendo exterminados. Y nosotros como creyentes estamos expectando un mundo que se va configurando como en los días de Noé, tal como dijo la Biblia, tal como lo dijo el Señor Jesucristo profetizando él mismo sobre este tiempo. Quiere decir que estamos prontos a entrar al arca, a ese arpazo que nos va a sacar de esta tierra, antes de que la ira de Dios se desate. Cuando el anticristo, ese falso Mesías que esperan estos hijos del diablo, que si rogan un nombre que no son como si fueran, antes de que aparezca, la iglesia será llevada, será sacada de este mundo. Aquí la gente está repleta de programación mental. ¿Cómo es posible que matar a un niño en formación, un ser humano en formación, en la matriz de su madre sea un derecho? Eso es una obra y un argumento del mismo infierno, del mismo el diablo, parido de la mente del diablo. No puede ser un derecho asesinar a uno que es inocente, pero al criminal que cometió una violación, a ese no lo quieren tocar. O sea, ahí es como para que uno entienda y comprenda verdaderamente esto es algo tan grotesco y tan diabólico que el que no lo entiende es porque está hasta poseído por demonios. Por eso es que la Biblia nos llama a que, y con esto finalizo, ya me estoy extendiendo, me apasionan estos temas. La Biblia nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está repleto de argumentaciones y de paradigmas de hombres. Por eso usted decía, hay que tomar, pues, porque llegó el tío, llegó el hermano, una cervecita, pues, hermanito, hay que dar unas chelitas. Y ahí se agarraban, y cuando en eso se emborrachaban, botaban la plata, todo, y se agarraban a los pleitos y a hablar cualquier soncera, o sea, acordaban de que a mí me dejó la fulana, a mí me dejó el otro, y mil de tonterías, y ahí es donde se cometen los crímenes pasionales, etcétera, etcétera. Porque el viejo hombre está repleto de la argumentación del diablo. No, Dios no existe. Además, bueno, el flaco y yo somos amigos. Porque así le llaman a Cristo. Por eso la Biblia dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. Viciado, está repleto de suciedad mental, repleto de argumentos que condicionan su conducta, su vida, conforme a los deseos engañosos de ¿quién? De su propia naturaleza. Deseos ¿qué? Engañosos, porque te prometen bienestar y lo único que traen es destrucción para ti, para tu hogar, para tu casa, para tu sociedad, para tu calle, tu cuadra, tu barrio, etcétera, etcétera. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí, renueva tu mente, renueva tu mente, renovemos nuestra mente cada día, cada instante, cada segundo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Memoricemos la Biblia, memoricemos los pasajes bíblicos. ¿Se acuerda que los hijos del diablo empezaron a enseñar de que no se debía memorizar? Porque saben ellos que cuando algo queda en la memoria, se convierte en un argumento de verdad que va a luchar contra la mentira y el engaño. Pues bien, ellos dijeron, no, que los niños no memoricen nada. Y si son cuestiones buenas, no, peor todavía. Hasta en la educación está metido esto. No, mejor es la comprensión, no, pero la memorización también es buena. Porque es parte de guardar y grabar conceptos. Y si son argumentos de Dios, mejor. Por eso usted instruye al niño, memoriza. Y usted también memoriza. Yo también ando memorizando mis pasajes bíblicos. Memoriza. Estudia. Eso renueva tu mente. Y dice, y vestíos del nuevo hombre creado según la justicia de Dios en santidad y la verdad. ¿Por qué es que Dios resalta la renovación con la vida de acuerdo a la palabra de Dios? Porque en el mundo también te hablan de superación mental. No, reprográmate, te dicen, ¿no?
Usted está para deprimida nomás, ya. Uy, ok. Una terapia de yoga, una terapia. Empiece a abrazar a todos los árboles que vea, empiece a amar, a sonreír, pero eso es alma. No van a la profundidad del problema del hombre, que es el pecado. Por eso que están ahí, gastan las terapias, los 100, los 300, los $1000 en terapia, pero siguen igual de diablos. Porque sin Cristo estás fracasado, no tienes paz en tu corazón. Podrás gastar en los psicoanalistas, en los psicólogos, en todo, y te medicarán, y el psiquiatra te hará probar en tu mente un montón, en tu cuerpo un montón de drogas, total, a él no le importa, y te meten todo lo que puedan, pero tú sigues igual, porque el problema que tú tienes está en tu espíritu muerto y necesitas de Cristo. No vas a poder renovar tu mente para que sea una mente saludable y sana si tú no tienes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Fuera de Él, no tienes nada de bueno. El mundo te puede ofrecer un montón de cosas a través de sus paradigmas, pero todo ello siempre te lleva al fracaso. Por eso que el Señor le dice a los creyentes a través del apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. ¿De quién? De la verdad, de la palabra de Dios. ¿Quieres conservar tu mente nueva, una mente nueva de renacido, de hijo de Dios? Obedece la palabra de Dios. Esto implica que la leas, meditas en ella, que la vivas, que la hables, que la memorices, que la enseñes. Eso es lo que necesitamos para tener mente saludable en el Señor, para que el diablo no nos engañe. Y por último, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le va a instruir a Dios? ¿Quién va a conocer la mente del Señor? Pero aquí viene la promesa de Dios. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:18. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Tenemos que ejercitarla. Algunos ni la han estrenado. Pues no quieren orar, no quieren leer la Biblia. Estrene la mente de Cristo en usted. Deje de usar la mentalidad adánica y empiece a utilizar la mente de Cristo. Viene el problema y usted la mentalidad adánica. ¡Ay, cómo hago! Que no. Utilice la mente de Cristo. Mi Señor es quien me provee. Voy y lo busco en oración. Padre, hay este problema. Utilice la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo. Usted tiene una mente de un regenerado, de un renovado, de un santificado, de un viviente en el Señor. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No os conforméis a este mundo, dice Romanos 12:12. No os conforméis a este mundo. No sigas lo que el mundo sigue, lo que toma por bueno, hermano querido, hermana querida. No tomemos como bueno lo que el mundo dice. Si todo el mundo lo hace, yo lo hago. No, 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 no y no. No os conforméis. No entreguemos nuestro ser a lo que el mundo establece. No, no entreguemos nuestra mente a lo que el mundo dice. Todo es bueno, esto es sí, todo el mundo lo hace. No, entonces cuando todo el mundo lo hace es donde ahí nosotros tenemos que tener una posición más crítica, más de investigar, una posición más de querer saber la verdad a profundidad en oración a la luz de la Biblia, guiados por el Espíritu Santo. Sino transformados, dice la palabra de Dios, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renuevo mi entendimiento? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo transformo mi mente? A través de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Uy, ¿qué hago frente a este problema? Me meto a orar, me meto a leer la Biblia, me meto a buscar a Dios para saber cuál es la voluntad. Me renuevo. Pero el mundo que te dice, desespérate, alócate, llama a todo el mundo, alócate, 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 ¡ay, ay, 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 ay! Alócate, eso es lo que el mundo te dice, pues usted lo ve en la televisión. Hay un problema que hacen, ¡ay, ay! Y rompen y destruyen, y va quedando ese parámetro. Y los niños van, y los viejos también adquiriendo ese parámetro. Cuando estoy en un problema, me aloco, destruyo todo.
obras del diablo, parámetros del diablo, fortalezas del diablo, argumentos del diablo. El Señor nos ha llamado a no andar así, que no tenemos espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Interés en el Señor, esperanza en el Señor, fe en el Señor. Dominio, escuche bien, dominio, no demonio propio, dominio propio. Dominio propio. Y por último, Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, mi mente. Examíname, Señor. Esa debe ser siempre nuestra oración. Examíname, Señor. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Examina mi mente. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón, en su mente? ¿Qué hay? ¿Qué cosas hay en su mente? ¿Qué cosas hay en mi mente que necesitan ser examinadas por Dios y probadas? Para que yo me dé cuenta, líbrame, Señor, de mis propios errores y más de los que me son ocultos, decía el salmista, más de los que me son ocultos, más de los que yo no me doy cuenta, pero están ahí. Por eso, ¿por qué soy tan colérico? ¿Por qué soy tan explosivo? ¿Por qué ando resentido? ¿Por qué no perdono a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi cuñada, a mi tía, a mi prima, a mi primo, al yerno, a la nuera? ¿Por qué? ¿Qué cosas hay en mi mente que están ahí constantemente guiando mi conducta? Es hora de entregar todo eso al Señor. Es hora de renunciar a todo eso, porque eso tiene que ver con la vida cristiana. ¿Por qué siempre soy lo mismo? ¿Nunca va a haber diferencia en mi vida? Sí la hay en Cristo. Usted tiene que despojarse de todo eso y renunciar a todo eso y decir, Señor, ahora entiendo que en ti nuestras armas de nuestra milicia, de nuestro ejército de Dios, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Una mente para Cristo. Que Dios nos guíe. Que Dios guíe nuestra vida, nuestra manera de pensar, de ser, de actuar, de ver. Para que seamos de bendición al prójimo, al familiar, al amigo, al cuñado, al papá, a la abuela, al bisabuelo, al bisnieto, al nieto, al sobrino, al entenado, a todo el mundo. Eso es lo que Dios habla a la iglesia. Porque la lucha está aquí, en la mente. Y el mundo ofrece paradigmas y conceptos y los pone como verdad. Y nosotros tenemos que ver tras eso. Y que se muestre la luz de Cristo y el panorama de lo que la Biblia da. La verdad de Dios. Tal vez vives engañado y engañada por ti mismo, porque engañoso es nuestro corazón. Pero hoy la palabra de Dios nos enseña que en Cristo podemos ser libres. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te agradezco, Señor, por este tiempo. Y te pido, Señor, que tu palabra, que es verdad, Señor, sea limpiando nuestra mente, nuestro corazón, que se derribe todo argumento y toda fortaleza en el nombre de Jesús en esta hora. Señor, que haya un cambio poderosísimo en nuestro ser en este instante. Padre, el que viene delante de ti, Señor, renunciando a esos pensamientos que tenía, a ese resentimiento, a esa ira, a esa cólera, a aquellas cosas que siempre lo atormentan, que no lo dejan libre, que siempre dice, Señor, ¿por qué soy así? Pero en esta hora se da cuenta de que es porque no ha perdonado
es porque tal vez no ha dejado ese pecado, es porque tal vez no ha pedido perdón, es porque ha dejado en el olvido algo que tenía que hacer y no lo hizo, como acercarse a alguien y decirle: perdóname, yo te dañé, te afecté. O acercarse a alguien y decirle: Señor, yo, decirle amigo, hermano, hermana, hijo, cuñado, primo, cuñada, concuñada, yo he tenido cólera, te he odiado, me he molestado contigo, me he resentido, pero ahora yo vengo en el nombre de Jesús y te pido que me perdones y yo te perdono también. Soy libre de todas estas amarguras que tenía en mi alma. Yo en esta hora renuncio a todo pensamiento malo, a toda maldad. Acércate a Dios y el Señor, cambia mi vida, transforma mi corazón, transforma mi alma. Quiero amarte en espíritu y en verdad, Señor. Obra, obra en mi vida en esta hora. Obra en mi vida en esta hora. Dile: Señor, yo quiero que me cambies. Quiero dejar todo pensamiento inicuo, todo pensamiento vil, repugnante que estaba en mi mente. Pero en esta noche, en esta hora, yo renuncio. Saca de mi mente esos pensamientos de muerte, de suicidio, pensamientos de derrota, de fracaso, pensamientos de lascivia, de toda cosa vil, en el nombre de Jesús. Ahí diles: en el nombre de Jesús yo saco todas esas cosas de mi mente. Señor, te ruego que limpies mi mente, santifiques mi mente. Yo, Señor, en esta hora me comprometo a vivir, a renovar mi mente en ti. A través de tu palabra, a través de la oración, a través de la predicación de tu palabra, Señor, yo me renuevo, me despojo de ese amor a lo material, al amor al dinero, al estar limitando las cosas, solamente siempre mirando las circunstancias. Quítame todo eso de mi mente. Destruye, Señor, porque tu palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, aplica esta palabra ahora a nuestra mente, aplica esta palabra ahora a nuestro corazón y a nuestro espíritu, aplica esta palabra, Señor, oh aleluya, a nuestro ser entero, en el nombre precioso de Jesús, para ir contra el diablo, para ir contra los demonios, para ir contra los espíritus inmundos que pretenden atacarnos, atacar nuestra familia. Oh Señor, mi Dios, liberta a todo cautivo en esta hora, Padre. Se rompa toda atadura, se rompa toda cadena del diablo, se rompa todo poder de demonios, espíritus inmundos. En el nombre de Jesús, salgan ahora de toda mente. Toda influencia del diablo se cierra ahora en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo el Señor. Es un milagro, Padre, que esta hora, una maravilla que esta hora, Señor, al que se arrepiente de sus pecados, al que viene a ti, al que te pide: Señor, sana mi mente, sana mi corazón, sana mi alma. Señor, al que te pide: Señor, sana toda mi vida. Por eso es que ando enfermo, ando enferma, porque tengo esos problemas en mi mente, en mi corazón. Tengo esos problemas, esas enfermedades psicosomáticas, pero en esta hora yo renuncio a todo eso y te pido: Señor, sáname. Te pido: Señor, pon tu mano sobre mí y sáname. Pon tu mano sobre mí, transfórmame, libértame, rompo en mis cadenas, mis ataduras, todo lo que he vivido por años, aún siendo creyente, pero en esta hora yo me arrepiento, Señor, y te pido: sana mi mente, sana mi corazón, sana mi vida, cierra toda puerta en mi alma para que no entre la influencia satánica, Señor, con pensamientos, con ideas en mi vida. Renuncio a toda maldad en el nombre precioso de Jesús. Oh Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Pon tu mano, Dios. Oramos por los que están enfermos. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.